En las décadas de los 70 permaneció inundada de cocaína las calles de los Estados Unidos. La responsable de esto fue Griselda Blanco, la reina de la cocaína. Ganaba $8 millones al mes, se hizo con el poder del narcotráfico en las calles de Norteamérica, construyó su imperio y es considerada una de las narcotraficantes más despiadadas y poderosas que hubo. Sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Soy Guasón 548, hoy les traigo un corto documental sobre la narcotraficante Griselda Blanco, más conocida como la reina de la cocaína o la viuda negra. Hoy te enseñaré cómo operaba la narcotraficante en Estados Unidos, sus negocios, su patrimonio, datos sobre su captura y su asesinato. Sin más nada que decir, comencemos. Ana Griselda Blanco Restrepo nació el 15 de febrero de 1943 en Cartagena y murió el 3 de septiembre de 2012 en Medellín. Fue una narcotraficante y criminal colombiana, cabecilla del cartel de Medellín y pionera del crimen organizado en Miami en las décadas de 1970 y 1980. La misma es más conocida como la viuda negra o la madrina de la cocaína. A la edad de 18 años huyó del lado de su madre tras ser violada por su padrastro. Hija de una madre alcohólica y repudiada, vivió hasta su adolescencia en la indigencia, mendigando y prostituyéndose. Fue entonces cuando comprendió que los hombres podían ser una herramienta para escapar de la pobreza y prosperar. La prostitución fue un primer ensayo que la llevó por su camino despiadado de utilizar el deseo de los demás en su propio beneficio. Aprendió a robar y utilizó su posición en el mercado de la prostitución en Medellín para llegar al círculo de los narcotraficantes que buscaban mujeres jóvenes. Se casó con Carlos Trujillo, su primer marido, con quien tuvo 3 hijos a los que llamaron Uber, Osvaldo y Dixon. Trujillo tuvo que huir, ya que Blanco lo amenazó con matarlo si seguía con ella. Su segundo esposo fue Alberto Bravo, el cual mató porque lo encontró engañándola en un bar. Su tercer marido fue Darío Sepúlveda, con quien tuvo un hijo al que llamaron Michael Corleone Sepúlveda Blanco. El padre, luego de una serie de conflictos de pareja, termina asesinado en Medellín por llevarse al hijo de la reina de la coca. En la década de 1970, Blanco y su segundo esposo, Alberto Bravo, emigraron a los Estados Unidos, con domicilio en la ciudad de Queens, Nueva York, estableciendo un negocio de cocaína importante en dicho lugar. Durante su carrera criminal, Blanco se la conoció bajo el apodo de la Viuda Negra, en alusión a la hembra del arácnido del mismo nombre, en referencia al asesinato de quienes fueron sus maridos. Metió al negocio a más de 1.500 delincuentes de poca monta, entre ellos Pablo Escobar, un entonces joven bandido cuya visión lo mantuvo pegado a Blanco. Con sus consejos, dejó de vender la droga que producía en su primer laboratorio para los Ochoa y creó su propio cartel, junto a una sangrienta carrera criminal solo superada por su mentora. Después de ayudarse, él enviando el clorhidrato camuflado en llantas de aviones y ella recibiéndolo en Miami, se convirtieron en enemigos asiduos. Para entonces, Blanco ya tenía un imperio de millones de drogas en los que enviaba a Estados Unidos más de 1,5 toneladas de cocaína al mes, por mar y aire. Creando estrategias de camuflaje históricas en el mundo del narcotráfico, como las mulas, unas señoritas bonitas que tenían sus sostenes y tacones llenos del adictivo polvo blanco. Su osadía superaba lo impensable en esa época. Los contactos que ya había hecho con la delincuencia de Estados Unidos fueron la clave para convertirse en el puente entre los productores colombianos y los distribuidores americanos. Pero al poco tiempo se hizo a su propia red de fabricación y tráfico de droga, siendo la madrina de todos los narcos del país y la única dueña de las rutas de Miami que ella misma diseñó. En abril de 1975, Griselda Blanco fue acusada de cargos federales por conspiración de drogas, junto con 30 de sus subordinados. En ese momento fue el caso más grande sobre tráfico de cocaína en la historia. Blanco huyó a Colombia antes de que pudiera ser detenida, pero a finales de los años 1970 regresó a Miami. A Blanco se la conoce por haber participado en la violencia relacionada con la droga conocida como la Cocaine Cowboys Wars, que afectó a Miami desde mediados de la década de 1970 hasta principios de la de 1980. Fundó una fuerza paramilitar de sicarios en Miami, y liquidó cualquier competencia a fuerza de disparos y decapitaciones, como en la matanza de Gareland en 1979, donde se hizo con el control del negocio, pero definitivamente atrajo la atención de la DEA, que iría a por ella y conseguiría meterla en la cárcel en 1985. Durante los años en los que cumplió condena, sin embargo, mantuvo las riendas del negocio, apoyada por sus hijos. A uno de ellos lo llamó, a modo de celebración de su condición de madrina, nada menos que Michael Corleone, y por sus esporádicos maridos.
El arresto, sin embargo, fue el comienzo del fin de su poder real. En 2004 fue liberada de la cárcel. Se le perdonó la pena de muerte a cambio de desaparecer de suelo americano para siempre. En 1994 fue acusada por las muertes de los narcotraficantes cubanos Alfredo y Grisel Lorenzo y del menor John Di Castro. Al presionar uno de sus lugartenientes, la oficina del condado de Miami-Dade fiscal del estado obtuvieron pruebas suficientes para acusarla de los 3 homicidios. Sin embargo, el caso se vino abajo por un tecnicismo que le permitió salvarse de una nueva condena y Blanco fue puesta en libertad el 6 de junio de 2004, luego de pasar 20 años en la cárcel. Manejaba todo el negocio, ganaba $8 millones al mes, y desde 1973 estaba en la lista de delincuentes bajo vigilancia de la DEA, como potencial constructora de un imperio del narcotráfico. Imperio que, en gran medida, construyó a sangre y plomo. Las cifras que se conocen indican que, en menos de una década de actividad, introdujo droga en Estados Unidos por valor de $10.000 millones al año. Inundó como nadie las calles de las ciudades de polvo blanco. En la historia de los narcotraficantes célebres, los que generaron mayor volumen de negocio y firmaron las mayores atrocidades de la distribución de la coca, normalmente aparecen en primer plano los responsables de los grandes cárteles colombianos y, más tarde, los mexicanos. Pablo Escobar y sus sucesores, en definitiva. Blanco fue deportada a Colombia en el año 2004. Antes de su muerte en 2012, fue vista por última vez en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Murió a manos de sicarios motorizados en Medellín mientras se dirigía a comprar carne. En la tarde del 3 de septiembre de 2012, Blanco murió luego de recibir 2 disparos por un motociclista en Medellín. Griselda Blanco falleció a la edad de 62 años. La enterraron cerca a la tumba de su apadrinado Pablo Escobar Gaviria. Y así terminó el imperio de la despiadada narcotraficante Griselda Blanco, la madrina de la cocaína. Espero que te haya gustado este corto documental sobre la narcotraficante Griselda Blanco. Si es así, apóyame con ese gran like. Te invito a que te suscribas para enseñarte mis contenidos cada semana y activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo. Me despido, hasta la próxima.